computadora ya puede iniciar. Ah, sí, está activado. ¿Cómo están? Buenas noches. A ver si se puede. Si me escuchan, me pueden visualizar. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra quinta sesión. Bien, como dijo nuestro coordinador, me gusta que las clases sean bastante dinámicas, así como lo hemos venido haciendo. Entonces, repetir las recomendaciones, que es que participen siempre con cada pregunta, con cada aporte, sale un tema diferente, ¿no? Que podamos profundizar más nuestro tema de base, ¿no? ¿Cómo estás, Patsy? Buenas noches. Valentina, buenas noches. La recomendación es que participen, ya sea activen su micrófono o lo hagan a través del chat. Estamos atentos siempre también al chat. Bien, entonces no esperemos para el final las dudas, vayamos realizándolas en el transcurso de la clase. Bien, entonces, para no retrasarnos, voy a empezar a compartir pantalla. Me confirman, por favor, si lo pueden visualizar. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? Ya, perfecto. Bien, entonces iniciamos con nuestro quinto tema, que es sepsis neonatal. Hemos visto en las primeras sesiones lo que son las patologías más frecuentes pediátricas, ¿no? Entonces ahora hemos empezado desde nuestra sesión anterior con lo que son las patologías neonatales, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de que la parte de la gestación tiene mucho que ver, ¿no? En lo que corresponde a los factores de riesgo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahora vamos a ver que este tema, el tema de la sepsis, no es ajeno igual a la gestación, ¿no? Igual tiene mucho que ver con respecto a los factores de riesgo y el proceso de gestación como tal. Me gustaría que me digan si tienen alguna idea de lo que es la sepsis. Tenemos en claro lo que es el concepto de sepsis. ¿Alguien ha escuchado? ¿Tienen alguna idea? La sepsis es una patología que se produce en los adultos, ¿no? Entonces, por ahí, Patsy, buenas noches, te escuchamos. Sí, Patsy, tienes la manita levantada, te escuchamos. Bien, por el chat. Entonces, tu aporte por el chat, por favor, si no sé que hay un problema con el micro. Alexis nos dice, es una infección generalizada con escasa respuesta del paciente para defenderse. Muy bien, ¿no? Es un concepto bastante atinado, una infección generalizada donde hay una respuesta inmunitaria, ¿no? De por medio. A ver, hay que esperar el comentario de Patsy. Si alguien más tuviera una idea de lo que es una sepsis. Patsy nos dice una respuesta inmunitaria a una infección bacteriana. Bien, entonces tenemos idea de lo que es el concepto, ¿no? La sepsis neonatal es una enfermedad infecciosa, como lo han mencionado, ¿no? Con manifestaciones clínicas de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, vemos, como mencionaron, que es una infección, ¿no? Generalizada, ¿no? Porque hay una respuesta inflamatoria de todos los sistemas, ¿no? Vamos a ver que va a haber alteraciones en todos los sistemas. Y que al ser, pues, una sepsis neonatal, ¿no? Se presenta en el primer mes de vida extrauterina, ¿no? Vamos a ver que la clasificación de esta sepsis se puede dar bajo diversos contextos, ¿no? Bajo diversos aspectos. Por ejemplo, de acuerdo a su inicio, ¿no? Cuando hablamos de una sepsis neonatal temprana, hablamos cuando la sepsis se produce en las primeras 72 horas o en los primeros 3 días, ¿no? Del recién nacido. Hablamos de una sepsis neonatal tardía cuando se produce después del tercer día o hasta los 7 días, ¿no? Entonces, hablamos del tiempo de inicio de esta sepsis. Ahora, también hay una clasificación de acuerdo a su mecanismo de transmisión.
puede ser una sepsis neonatal vertical, cuando se produce a través del paso del canal cervical, cuando es un parto vaginal, un parto normal, ¿no? Entonces hay un mecanismo de transmisión por ahí al que se denomina vertical. Y se denomina una sepsis neonatal nosocomial cuando el agente o el microorganismo que se encarga de producir esta sepsis, ¿no? Está en el ambiente hospitalario, ¿no? O a veces es arrastrado por un microorganismo que puede estar en la comunidad, ¿no? Y que es arrastrado a la parte nosocomial, ¿no? En lo que es la epidemiología, la sepsis ocupa dentro de los primeros ocupa los primeros lugares de causas de muerte en los neonatos, ¿no? Hablando un poco, ampliando nuestro panorama, en Estados Unidos la incidencia es de 1.5 a 3.5 por 1000 recién nacidos, ¿no? En sepsis temprana y entre 6 a 1000 recién nacidos para una sepsis tardía, ¿no? En México, por ejemplo, es de 4 a 15.4 casos por 1000 nacidos vivos. Y actualmente en Perú es la segunda causa de muerte, ¿no? En neonatos hasta el 2016 era la segunda causa, en un aproximado 21.77%, ¿no? Vemos que es un porcentaje bastante alto, ¿no? Y el primer lugar de causa de mortalidad en el Perú lo ocupa la prematuridad, ¿no? Entonces, los prematuros actualmente ocupan el primer puesto, pues, la primera causa de mortalidad en el Perú, y lo ocupa el segundo puesto la sepsis neonatal, ¿no? Ahora, en cuanto a la etiología o en cuanto a las causas, ¿no? Hablamos de causas prenatales, ¿no? Antes del nacimiento pueden haber causas extrauterinas o causas intrauterinas, ¿no? Antes de que nazca el bebé, por ejemplo, un factor de riesgo o una causa de sepsis de sepsis neonatal puede ser que la mamá durante el proceso de gestación tenga infección de vía urinaria, por ejemplo, ¿no? Ahora vamos a ver bajo qué contexto está esta infección de vía urinaria, ¿no? Vamos a ver que cuando la mamá, por ejemplo, tiene, sobre todo en el tercer trimestre, se considera como un factor de riesgo, y con un tratamiento incompleto, ¿no? Se considera como un factor de riesgo. También que tenga vaginosis bacteriana, que significa que es una colonización, una infección bacteriana de la vía vaginal, ¿no? Sobre todo, les repito, en el tercer trimestre, que está cerca al parto, ¿no? Entonces puede haber una contaminación del bebé por medio del canal cervical. No, esas serían las causas extrauterinas. Nos vamos a dar cuenta que son de causas infecciosas, ¿no? Pero de causas externas al útero, ¿no? Y hablamos de causas intrauterinas, ¿no? Hablamos de causas intrauterinas cuando hay una causa, la primera causa es la coriamnionitis, ¿no? Que es la presencia de gérmenes en el líquido amniótico, ¿no? Que normalmente sabemos que es un medio estéril, ¿no? En condiciones normales, ¿no? Y esto puede traer manifestaciones clínicas tanto para el bebé como para la mamá, ¿no? Entonces es un proceso infeccioso, pero ya netamente del proceso de gestación, ¿no? Y por último, lo que es la rotura prematura de membranas, lo vemos o lo conocemos como que la mamá empieza a perder líquido, ¿no? Y esta rotura de membranas permanece así hasta 18 horas, puede generar una contaminación para el feto, ¿no? Entendamos que las membranas son pues el saco que protege, ¿no? Que protege al bebé del contacto con la parte cervical, con la parte netamente el útero, ¿no? De la mamá. Y solo se debe romper al momento de que se va a producir el parto. Entonces, si esta rotura se produce muchas horas antes, el bebé va a estar expuesto a las bacterias o al medio del canal cervical, ¿no? Entonces, genera una contaminación para el bebé. Entonces, esas serían las causas tanto extrauterinas como intrauterinas de causas prenatales, ¿no? Antes del nacimiento. Ahora hay causas postnatales, ¿no? Causas que pueden generar una sepsis neonatal luego del nacimiento, como por ejemplo, infecciones localizadas, ¿no? Dispositivos para acceso vascular
o que haya una colonización de la piel, ¿no? Que haya algún tipo de infección en la piel del bebé. Sabemos pues que la piel es el órgano más grande del cuerpo y en los bebés es bastante sensible. Entonces, ante cualquier ingreso de microorganismo a través de la piel, puede generar una colonización bastante rápida, ¿no? Y el bebé, al no tener un sistema inmunitario totalmente desarrollado, pues genera una sepsis, ¿no? Entonces, esas podrían ser las causas postnatales. Ahora, ¿cómo es la fisiopatología? ¿No? ¿Cómo es el proceso? El proceso por el cual se produce una sepsis, que básicamente la fisiopatología es la misma que la del adulto, ¿no? Solo que vamos a ver que los mecanismos inmunológicos, el sistema inmunológico del recién nacido, pues va a estar recién en proceso de formación, ¿no? Entonces, por lo tanto, por ahí tenemos ya una debilidad en lo que es el recién nacido, que no va a tener un sistema que lo defienda de estos microorganismos que tratan de colonizar, ¿no? Entonces, hay una agresión al organismo humano, ¿no? A través de una infección, ya sea, generalmente son bacterianas, ¿no? Se activa el mecanismo inmunológico defensor, se van a limitar los daños y se restablece la homeostasia, ¿no? Este proceso es lo que se conoce como una respuesta inflamatoria, ¿no? Al haber un agente patológico en el cuerpo, inmediatamente se activa el sistema inmunológico y lo hace a través de una cascada o una respuesta inflamatoria, se le conoce, ¿no? Entonces ingresa el agente agresor o el antígeno, la bacteria, ¿no? Que puede ser a través de la misma bacteria o puede ser una toxina de la bacteria, ¿no? Como vemos, por ejemplo, en el caso de las E. coli, ¿no? Por ejemplo, la Escherichia coli no la infecta la bacteria como tal, sino que libera una toxina, ¿no? Entonces, eso es lo que genera las patologías, ¿no? O puede ser bacterias gram positivas, gram negativas, pero hay un agente agresor, ¿no? Esta toxina o esta bacteria ingresa al torrente sanguíneo y va a producir un daño celular, ¿no? Aquí va a haber una cascada inmediatamente a través de enzimas, de metabolitos, de proteínas como las prostaglandinas, ¿no? O las inmunoglobulinas, entonces van a generar un mecanismo de acción que lo que va a hacer es que va a aumentar, estimula la agregación plaquetaria y aumenta la permeabilidad vascular. Por lo tanto, va a haber un edema, ¿no? Y se genera lo que es un mecanismo compensatorio, ¿no? Disminuye el retorno venoso, disminuye el gasto cardíaco, ¿no? Nos damos cuenta que todos los sistemas están involucrados, ¿no? Va a haber una menor perfusión, ¿no? Por lo tanto, al haber menor perfusión en los tejidos, va a haber hipoxia tisular, que significa que va a haber falta de oxígeno en los tejidos, ¿no? Por lo tanto, esto agrava lo que es el daño tisular, el daño de los tejidos, ¿no? Y por lo tanto, el cuerpo ingresa a un estado de acidosis metabólica, lo que aumenta el daño celular, hay una falla multiorgánica y es lo que podría generar la muerte. Entonces, es así como nos damos cuenta que, o explicamos la definición que vimos al inicio, que era pues una respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Es un conjunto de manifestaciones que se produce general, ¿no? Todos los sistemas como producto de un agente agresor en este caso, ¿no? Vemos los factores de riesgo, ¿no? La sospecha diagnóstica se fundamenta inicialmente en la presencia de los factores de riesgo, no tanto para la infección de transmisión vertical y nosocomial, ¿no? Vamos a ver que básicamente son todos los factores de riesgo los que tenemos que definir para poder dar un diagnóstico. Por ejemplo, cuando hablamos de transmisión vertical, es decir, que está directamente relacionado con lo que es el parto, ¿no? El parto natural. Hablamos de un factor de riesgo es la prematuridad, ¿no? Veíamos en la clase anterior que un bebé prematuro, ¿no? Hablamos cuando nace antes de las 37 semanas, ¿no? Hablamos de una ruptura prematura de membranas cuando se produce antes de las 37 semanas, ¿no? Hablamos que hay un proceso de unas semanas de parto que se consideran como un parto a término, pero si este proceso ocurre antes de las 37 semanas, hablamos de un parto prematuro, ¿no? Entonces, al haber una ruptura de estas membranas que se deben romper solo por el proceso del parto, hablamos de una ruptura prematura de membranas. Ahora, podemos hablar también en este mismo concepto de una ruptura prolongada de membranas, ¿no? Cuando estas membranas que protegen al feto están rotas por más de 18 horas, ¿no? Hablamos de coriomionitis materna, que es lo que les mencionaba, que puede generar
manifestaciones clínicas como fiebre, ¿no? Vamos a ver alteraciones en la analítica, ¿no? En el hemograma, por ejemplo, como leucocitosis, vamos a ver reactivos de una fase inflamatoria como el PCR, ¿no? Que es la proteína C reactiva, ¿no? Que va a estar aumentada. Van a haber síntomas de sufrimiento fetal como taquicardia, ¿no? Y lo característico de este cuadro es que hay líquido amniótico que es maloliente, ¿no? Entonces, eso ya nos indica que el diagnóstico podría, o el factor de riesgo podría ser asociado a este diagnóstico, ¿no? Que es coriamnionitis. Una infección urinaria materna, generalmente, como les mencionaba, en el tercer trimestre y que no haya un tratamiento o que haya un tratamiento incompleto. Recuerden que para las infecciones urinarias el tratamiento es netamente con antibióticos, ¿no? Y bajo un tratamiento, un esquema de tratamiento, no es tomar solo una pastilla y ya está, ¿no? Sino generalmente el tratamiento dura entre 7 a 10 días, ¿no? Y de alguna manera, si es que nosotros cumplimos el tratamiento, a pesar de que sea en el tercer trimestre, la infección urinaria ya no se considera como un factor de riesgo actualmente, ¿no? Ya no es un factor de riesgo si es que, por ejemplo, la gestante tuvo una infección urinaria en el tercer trimestre, pero el tratamiento fue completo, ¿no? Solamente es un factor de riesgo cuando el tratamiento es incompleto o no hubo un tratamiento de por medio. Y que, por ejemplo, la mamá sea portadora de una bacteria que es el estreptococo del grupo B, ¿no? Que sea positivo, también es un factor de riesgo. El bebé inmediatamente se contamina con este patógeno, ¿no? Y cuando hay factores de riesgo de transmisión nosocomial, ya hablamos de los microorganismos netamente del ambiente hospitalario, ¿no? Son causadas por gérmenes ubicados en los servicios de neonatología, ¿no? Generalmente en la UCIN, lo que son las UCIs neonatales, ¿no? Y por lo tanto se consideran como factores de riesgo, por ejemplo, cuando hay una sobreutilización de antibióticos, ¿no? A veces damos antibióticos de manera profiláctica, pero a veces barremos con toda la flora o todas las bacterias positivas que podamos tener, sobre todo en los recién nacidos, ¿no? Entonces, al utilizar mucho antibiótico, también de alguna manera debilitamos el sistema inmunitario, ¿no? Entonces, puede ser un factor de riesgo también. También, por ejemplo, la insuficiencia de personal sanitario, que cumpla, por ejemplo, con los protocolos de asepsia de los utensilios, ¿no? De los materiales, ¿no? Y, por ejemplo, la utilización del material que va a estar en contacto con el neonato, por ejemplo, los estetoscopios, las sondas, las incubadoras, ¿no? Los tubos endotraqueales, todos esos materiales que van a estar en contacto directamente con el neonato tienen que estar correctamente desinfectados, ¿no? Pasar por un proceso de esterilización para que no haya una contaminación cruzada, ¿no? Por ejemplo, lo utilizaron en un bebé que sí tiene factores de riesgo, ¿no? O que de repente es portador de alguna bacteria por transmisión vertical con la mamá, ¿no? Y, por ejemplo, utilizar un material, ¿no? O un estetoscopio o colocarlo en la incubadora, por ejemplo, a un bebé que no tiene factores de riesgo, ya se considera una contaminación extrauterina, ¿no? Una transmisión nosocomial. Entonces, así evitamos este tipo de contaminación cruzada. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Alexis, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Alexis nos dice, en caso sea recidivante al tratamiento, ¿a qué te refieres? ¿A la sepsis neonatal como tal, al tratamiento? ¿O a qué tratamiento, al tratamiento de qué te refieres?
Por ejemplo, me hablas del caso de infección urinaria con tratamiento recidivante, ¿se considera un factor de riesgo en relación a la infección? Em, Entendamos el término recidivante como una reaparición, ¿no? Después de un tiempo determinado, ¿no? Ahora hay que ver si es que el agente patógeno de esta infección de riesgo, perdón, de esta infección urinaria, es el mismo patógeno, ¿no? Es el mismo. Generalmente en las mujeres es el E. coli, ¿no? Hablamos de recidivante cuando es la misma bacteria la que está generando la infección. Entonces, para esto hacemos un cultivo, ¿no? Y hacemos lo ideal en las gestantes es hacer un cultivo con un antibiograma, ¿no? El antibiograma nos indica a qué antibiótico es sensible esta bacteria o puede ser resistente, ¿no? Entonces, generalmente iniciamos con los de primera línea, ¿no? Que íbamos aumentando la potencia del antibiótico. En este caso, lo ideal para que no sea un factor de riesgo para el bebé, ¿no? En el tercer trimestre es cumplir con los días de tratamiento según nos indique el antibiograma, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un E. coli sensible a las cefalosporinas, que es un tipo de antibiótico, entonces lo ideal es cumplir los 7 a 10 días con este antibiótico y eventualmente, pues, tomar nuevamente un examen de orina o un urocultivo y ver si es que este patógeno, esta bacteria, continúa, ¿no? Colonizando la vía urinaria. De ser así, se pasa a un segundo antibiótico, ¿no? Y cumplir igualmente la fecha, perdón, el tiempo de tratamiento, ¿no? Entonces, solo así no se considera un factor de riesgo, a pesar de que sea una infección urinaria recidivante, ¿no? Listo, Alexis. Patsy nos pregunta, ¿hay diferencias en la incidencia de sepsis entre bebés prematuros y a término? Sí, la prematuridad es un factor de riesgo, ¿no? Hemos visto que la sepsis en los prematuros eh, es, aparte de ser más frecuente, porque el sistema inmunitario está más débil, ¿no? Están de por sí ya los bebés prematuros están más expuestos a que se utilicen más, una mayor evaluación, ¿no? Lo que implica que estemos en contacto con el prematuro para evaluarlo, para colocarle el estetoscopio, para colocarle una sonda, para de repente colocarlo más tiempo en la incubadora, ¿no? Entonces, el bebé prematuro de por sí está más expuesto en un ambiente o a los patógenos que puede haber en el ámbito nosocomial, a diferencia de un bebé a término, ¿no? Porque si hablamos de un parto normal, ¿no? Para los que de repente conocemos esta parte, y cuando el bebé nace por parto normal, sobre todo por parto vaginal, el bebé nace y inmediatamente es entregado a la mamá y a las 24 horas el bebé es dado de alta, ¿no? Cuando es un bebé a término por parto normal, ¿no? Entonces el bebé no tiene mucho contacto con lo que es, por ejemplo, la parte más peligrosa o el área más peligrosa del hospital para los neonatos, que es la UCI, ¿no? La UCI de neonatología, ¿no? Entonces no está en contacto, pero un bebé prematuro sí. De por sí ya está en contacto a constantes evaluaciones, a que esté expuesto a este ambiente, ¿no? Entonces, definitivamente una gran diferencia entre si nacen de repente en un día, en una noche o en cualquier momento un bebé prematuro y un bebé a término, si hay los factores de riesgo en ambos, es más probable que el bebé prematuro tenga mayor riesgo de tener una sepsis, ¿no? Saray nos dice, los síntomas y signos de la sepsis neonatal es la fiebre primordial. En algunos bebés le realizan la punción lumbar o en cultivo de exámenes refleja las mismas bacterias. Sí, lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver más adelante cuando a veces es necesario hacer un hemocultivo y a veces es necesario hacer una punción lumbar, es correcto, ¿no? No siempre los bebés debutan con fiebre. Bien, si bien es cierto, puede ser un cuadro asociado, ¿no? Es una manifestación clínica, pero no siempre es con fiebre. Bien, entonces lo vamos a ver más adelante. Gracias, Virginia. Bien, entonces continuamos. ¿Ok? Eh, bien, hablamos de lo que eran los factores de riesgo de transmisión nosocomial.
Ahora, dentro del periodo neonatal temprano, ¿no? Las bacterias más comunes son el estreptococo betemolítico del grupo B, que les mencionaba que era un factor de riesgo si es que la mamá era portadora de esta bacteria, ¿no? El E. coli y la Listeria monocytogenes, ¿no? Que son las tres bacterias más peligrosas en lo que es el periodo neonatal temprano. Y hablamos de un periodo neonatal tardío, ¿no? Por ejemplo, dentro de las gram positivas, al Staphylococcus epidermidis, como gram negativa a los E. coli y a la Klebsiella, ¿no? Que son dentro de los grupos de gram los más frecuentes, y dentro de la parte, pues, netamente hospitalaria, es la Pseudomonas, ¿no? Y otras enterobacterias, como por ejemplo ya de causa micótica, como es un hongo, que es la cándida, ¿no? Entonces vemos que los microorganismos son diferentes, ¿no? Por lo tanto, el tratamiento, la estancia hospitalaria, es decir, el tiempo que dura el tratamiento de un neonato en un hospital por adquirir una bacteria hospitalaria o nosocomial, es un poco más complejo porque el tratamiento va a ser más días, ¿no? Otro tipo de antibióticos más potentes, ¿no? Entonces, esto varía mucho. Y dentro de los que les mencionaba, el peso al nacer, ¿no? Uno de los factores más importantes relacionados con la sepsis es el bajo peso al nacer. Es por eso que los prematuros tienden a tener también una incidencia más alta, ¿no? De lo que es la sepsis. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a ver alteraciones en la termorregulación, que es la regulación de la temperatura, ¿no? En los bebés, en los recién nacidos. Van a haber alteraciones respiratorias, alteraciones cardiovasculares, alteraciones en la piel y alteraciones en el sistema nervioso central. Vamos a ver qué encontramos, ¿no? En las alteraciones de la termorregulación, esa es una función fisiológica, ¿no? Cuando el bebé nace, inmediatamente lo que hay que proteger, por ejemplo, es protegerlo de que no pierda calor, ¿no? Recordemos que el bebé pues está 9 meses dentro de vida, tiene 9 meses de vida intrauterina, donde no pasa hambre, donde no pasa frío, ¿no? Entonces, el bebé al salir a la vida extrauterina está expuesto y sufre una parte de adaptación que se va regulando poco a poco, ¿no? Veíamos en la sesión anterior lo que era la adaptación respiratoria, ¿no? Tomar esa bocanada de aire era crítico para el bebé, ¿no? Porque a veces respiraban dentro del útero y ya producía patologías respiratorias, ¿no? O a veces demoraba en llorar, ¿no? Lo veíamos como un mecanismo de poder identificar cuando dio esta bocanada de aire y demoraba y nos daba un Apgar alterado, ¿no? Entonces, hay una parte fisiológica que es la temperatura también, ¿no? Y está muy ligada a lo que es la sobrevida del bebé, su estado de salud y que tenga alguna patología asociada, ¿no? Esto lo podemos ver en la termorregulación, ¿no? Es en las primeras horas de vida donde hay mayor riesgo de enfriamiento para el recién nacido y esto genera también una complicación para el bebé, ¿no? Entonces el bebé pierde calor por diferentes medios. ¿Por qué? Porque los bebés nacen desnudos, nacen mojados, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer es secar al bebé y colocarlo en la cervocuna, que es una cuna, un ambiente que está con la temperatura adecuada, ¿no? Para poder darle una evaluación ahí, ¿no? Y generalmente, pues la sala de partos en general tiene una temperatura muy baja, ¿no? Entonces, de por sí, el bebé ya está expuesto a que esta regulación de la temperatura haya un trabajo de más en la parte fisiológica, ¿no? Y durante la vida uterina, pues, vive en un ambiente de estabilidad térmica, ¿no? No hay estos cambios de temperatura. Van a haber alteraciones respiratorias, vamos a ver, como lo hemos visto en las patologías respiratorias en general, lo que es el tiraje, ¿no? El tiraje subesternal o el tiraje intercostal, ¿no? O lo que conocemos como retracciones también, retracciones costales, ¿no? Es una manifestación de lo que sería un esfuerzo expiratorio, ¿no? O inspiratorio, ¿no? En los niños, en los recién nacidos, incluso en adultos también es una manifestación clínica, ¿no? De esfuerzo expiratorio. Puede haber cianosis,
¿no? Puede haber un quejido expiratorio y el aleteo nasal, ¿no? Que lo vimos que era esta amplitud de las fosas nasales, que también significa un trabajo expiratorio, ¿no? Dentro de las alteraciones cardiovasculares, ¿no? Muchas veces los bebés nacen con una frecuencia cardíaca, pues, alterada, ¿no? Que de alguna manera requiere de maniobras, ¿no? Eh, que puede producir, pues, un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, requieren maniobras de reanimación, ¿no? Esto está muy asociado a lo que es la sepsis. Alteraciones en la piel, también no solamente en la coloración, sino también vamos a ver una piel, de acuerdo a cómo va a ser el mecanismo, ¿no? Cuando si la piel está siendo colonizada por bacterias, por dónde es la vía de entrada de esos agentes patógenos, ¿no? Pero básicamente cuando la vía es cutánea, entonces vemos ese tipo de alteraciones, ¿no? Y vamos a ver alteraciones también en el sistema nervioso central. Vamos a tener un bebé hipotónico, ¿no? Que es básicamente la disminución del tono muscular. Vamos a ver un bebé laxo, ¿no? Y con cierta rigidez, ¿no? En las articulaciones, ¿no? Entonces, también hay alteración en el sistema nervioso central. El diagnóstico básicamente lo hacemos, si recordamos el triángulo del TEP, ¿no? Es la apariencia, respiración y circulación, ¿no? Vamos a ver a un bebé que está quejumbroso, quejoso, hipotónico, en un recién nacido, vemos la parte hipotónica porque vemos que el bebé desde que nace duerme, ¿no? Duerme la mayor cantidad de horas. Entonces, en realidad, la hipotonía es un parámetro, pero en recién nacidos inmediatos, o sea, en las primeras horas, es difícil poder evaluarlo. ¿Cómo evaluamos la apariencia o cómo evaluamos el estado de actividad del bebé? A través de la succión. Si un bebé tiene una pobre succión, es decir, no succiona para el momento de lactar, ¿no? El pezón de la mamá para alimentarse, vemos que es un bebé con una apariencia o con una actividad alterada, ¿no? O está muy irritable o ansioso, ¿no? El bebé llora, ¿no? La respiración, vamos a ver cuando hay taquipnia o cualquier signo de dificultad respiratoria, no vamos a ver un bebé de repente con retracciones, con aleteo nasal, ¿no? No solamente la frecuencia respiratoria está alterada. Y en cuanto a la circulación, vamos a ver, pues, que hay cambios en la coloración de la piel y signos de perfusión, ¿no? Hay signos predictivos de sepsis, ¿no? Yo puedo más o menos identificar cuando un bebé puede estar en riesgo de tener sepsis, ¿no? Por ejemplo, vemos a un bebé con bradicardia, ¿no? Que tiene un latido cardíaco más lento, episodios de apnea, ¿no? Puede tener un tipo de inestabilidad en lo que es la parte hemodinámica, ¿no? Va a haber intolerancia digestiva, distensión de repente, ¿no? El bebé va a tener, no va a querer alimentarse, ¿no? Hipotensión y una mala perfusión periférica, ¿no? Cuando hablamos de una sepsis vertical clínica, ¿no? Hablamos de por ejemplo, un recién nacido que evoluciona con la clínica de sepsis, que hemos visto cuáles son las manifestaciones clínicas. Por ejemplo, una biometría hemática, ¿no? Vamos a ver un hemograma alterado, un PCR también alterado, ¿no? Que es una proteína C reactiva. Se van a identificar ciertos microorganismos patógenos, se puede solicitar de repente un cultivo, ¿no? de algún exudado o alguna secreción vaginal materna, ¿no? O exudados de superficie, ¿no? De la piel, por ejemplo, del recién nacido, ¿no? Para ver qué tipo de microorganismo, qué tipo de patógeno es el que está produciendo la sepsis, ¿no? El hemocultivo puede estar alterado, ¿no? Un hemocultivo positivo. Presentación muy grave con disfunción multisistémica y una dificultad respiratoria grave, ¿no? Que dentro de las complicaciones está la meningitis, ¿no? Como una de las mayores y más complejas secuelas de la sepsis, ¿no? Y dentro de la sepsis nosocomial vamos a ver que la evolución va a ser más insidiosa, ¿no? Va a ser difícil de identificarse porque puede producirse sobre enfermedades que ya están eh, produciéndose en el recién nacido, ¿no? Con frecuencia los bebés ya están bajo tratamiento antibiótico. Esto lo vemos, por ejemplo, en los bebés que nacen con ictericia, por ejemplo, ¿no? El bebé nace amarillito
y se lo coloca en la UCI, ingresa a UCI, ¿no? Para que reciba su fototerapia, que es el tratamiento de la ictericia, y dentro de la UCI, por ejemplo, está expuesto a estas bacterias, ¿no? A estos microorganismos, y el bebé, pues, va a requerir, ya es otro diagnóstico, ¿no? Es otro diagnóstico, otro tratamiento dentro de la UCI, ¿no? Generalmente se produce sobre enfermedades que ya están instaurados en los recién nacidos, ¿no? A veces tienen signos clínicos orientadores como taquicardia, que no se explica, ¿no? Por ejemplo, en estos casos, en este caso que les mencionaba, de un bebé ictérico, ¿no? Un bebé que está recibiendo fototerapia, que no recibe otro fármaco, ¿no? El tratamiento de la ictericia es exponerlo a cierta luz de color azul para que baje la coloración amarilla de la piel. Entonces, en realidad no tendría por qué tener una taquicardia, por ejemplo, ¿no? Pero presenta este signo, ¿no? O aumento de los requerimientos ventilatorios. Vamos a ver un bebé que va a tener mayor esfuerzo para respirar, ¿no? Le va a costar mucho más trabajo ventilar, oxigenar, entonces va a tener estos parámetros que vemos en la dificultad respiratoria, ¿no? El tiraje, ¿no? O el aleteo nasal. Y va a tener necesidad de reintroducir la ventilación mecánica sin causa respiratoria aparente, ¿no? Dentro de lo que es el estudio de laboratorio, lo que es el diagnóstico, por ejemplo, se diagnostica con, primero, la parte clínica, la parte sintomatológica, ¿no? Vamos a ver a un bebé que no nace nace con un triángulo, un TEP, un triángulo de evaluación pediátrica alterado, ¿no? Entonces, por ahí yo ya puedo deducir que es un bebé que no está en condiciones adecuadas, ¿no? Algo está produciendo su sintomatología, ¿no? En lo que es la biometría hemática o en lo que es el hemograma, por ejemplo, vamos a ver que hay ciertos patrones o ciertos parámetros que hay que evaluar. Por ejemplo, la leucopenia, ¿no? Generalmente está menos de 5.000, ¿no? Hay una trombocitopenia, ¿no? Que hablamos de plaquetas, que están menos de 50.000, por ejemplo. Evaluamos también el diagnóstico a través de un índice, que es una relación, ¿no? Evaluamos o hacemos una división entre los neutrófilos inmaduros y los neutrófilos maduros. Si esta división me sale mayor a 0.2, indica que puede ser que el diagnóstico sea sepsis, ¿no? O también otro índice u otra relación que es los neutrófilos inmaduros entre los neutrófilos totales. Y si esta división me sale mayor a 0.16, también es indicativo de sepsis, ¿no? Y todo esto lo hago con un hemograma, ¿bien? Se le pide al recién nacido un hemograma y así evalúo los resultados, ¿no? Ahora, hay, como les mencionaba, reactantes de la fase aguda, ¿no? ¿Qué significa? Que hay exámenes o estudios de laboratorio que yo puedo solicitar para ver si es que se está produciendo un proceso infeccioso, inflamatorio en el momento ápice, ¿no? En la fase aguda del proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es el PCR, que es la proteína C reactiva, ¿no? Cuando yo lo solicito y me sale elevado, significa que hay un proceso inflamatorio que se está produciendo, ¿no? Y esto es generalmente cuando el PCR es mayor a 10. Ahora, hay otro parámetro que es la procalcitonina, ¿no? Cuando es mayor a 0.5, igualmente. Bien, la procalcitonina también es un reactante de la fase aguda. Y pues el hemocultivo que salga positivo, ¿no? Eso ya nos indica, básicamente nos da el diagnóstico, el gold estándar, ¿no? Como todo en medicina hay escalas, ¿no? Hay escalas para identificar, ¿no? Para dar el diagnóstico más preciso. En este caso se utiliza la escala de Rodwell, ¿no? Que le da un punto a cada una de ciertas manifestaciones o ciertas alteraciones, como por ejemplo que tenga leucocitosis o que tenga leucopenia, ¿no? Se le da un punto, que tenga neutrofilia o neutropenia, ¿no? El incremento de los neutrófilos inmaduros, ¿no? La relación que les comentaba de los neutrófilos inmaduros o reacción, se le llama reacción en banda cuando es entre todos, ¿no? Entre todos los neutrófilos. La trombocitopenia o los cambios degenerativos en neutrófilos, ¿no? Hablamos de si es que tiene una puntuación mayor o igual a 3, ya el diagnóstico de sepsis tiene una sensibilidad del 96% y una especificidad del 78%,
¿no? Y si es menor a 3, puede ser un valor predictivo negativo en un 99%, ¿no? Dentro de los estudios de laboratorio hablamos del hemocultivo positivo, que hasta el momento es el gold standard, ¿no? Es la prueba estándar de oro, lo que nos da el diagnóstico de sepsis. Es decir, si a un bebé que nace, que tiene todos los factores de riesgo que hemos visto, ¿no? Y yo le pido un hemocultivo, ¿no? Y este hemocultivo sale positivo, inmediatamente ya nos da el diagnóstico de sepsis sin pedir otro análisis, ¿no? Entonces ya nos da, hasta el momento es el gold estándar, ¿no? Se recomienda que este hemocultivo sea de venas periféricas antes del inicio de los antibióticos, ¿no? Generalmente los cultivos, tanto hemocultivo como, por ejemplo, hablamos de una infección de vía urinaria, un urocultivo, siempre los cultivos son antes de iniciar el tratamiento antibiótico. Bien, estos cultivos, por ejemplo, a veces demoran hasta 72 horas en salir el resultado, ¿no? Entonces, lo que se hace en la parte clínica, cuando el bebé le toman la muestra, por ejemplo, para el hemocultivo, no se espera hasta los 72 horas o los 3 días hasta tener el resultado, sino se inicia con un tratamiento empírico, ¿no? Porque no se sabe qué bacteria es la que está produciendo la sepsis, o no se sabe si es sepsis en realidad, pero para atacar lo que es la fase aguda de esta infección, se da un tratamiento empírico y que al tercer día que sale el resultado del hemocultivo, se puede suspender el tratamiento o cambiar el tratamiento. Bien, y bien, si el paciente pues cuenta con un catéter venoso central, se debe hacer el hemocultivo por esta vía, ¿no? Y otro de vena periférica. Lo que nos decía una punción lumbar, nos hablaba una compañera, ¿no? De la evaluación de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Básicamente, la punción lumbar se utiliza para descartar meningitis en los recién nacidos, bien, generalmente cuando son atérmicos asintomáticos, ¿no? Todavía se presenta como una complicación de la sepsis neonatal. El 13% de los niños con sepsis de inicio temprano presenta meningitis, ¿no? Por lo tanto, el cultivo del líquido cefalorraquídeo se obtiene obtenido antes o poco después de la administración de antibióticos, puede ser esencial para el diagnóstico bacteriológico, ¿no? Entonces, tenemos cuando un líquido, una punción lumbar, una evaluación citoquímica del líquido cefalorraquídeo, tenemos los parámetros normales o lo que se evalúa, ¿no? En un recién nacido a término y en un recién nacido pretérmino. Bien, ahí tienen los valores de referencia para que lo tengan en cuenta. Hablamos un poquito de lo que es la PCR, ¿no? La proteína C reactiva, que es, como les mencionaba, el reactante de la fase aguda, ¿no? Que son proteínas producidas por el hígado, ¿no? Y estas proteínas van a estar influenciadas por el tipo de parto, la edad de gestación, el organismo causal de la sepsis, alguna cirugía y si hay granulocitopenia, ¿no? Entonces, todos estos parámetros, estos factores pueden modificar lo que es la PCR, ¿no? Al inicio de la sepsis, las concentraciones de la proteína C reactiva van a incrementar, ¿no? En solamente el 16% de los casos. Luego de las 24 horas, esta positividad, o sea, es decir, aumenta hasta en el 92% de los casos, ¿no? Y este nivel alto va a estar constante hasta el segundo o tercer día. A partir del cuarto día, esta PCR ya disminuye. Es por tanto que se llama una proteína un reactante de la fase aguda, ¿no? Es decir, yo lo voy a encontrar positivo solo en los primeros días de la infección. Luego ya disminuye, ¿no? En los recién nacidos con meningitis bacteriana, las concentraciones de PCR están muy altas, ¿no? Y pueden encontrarse entre los 7 y 10 miligramos por decilitro, ¿no? Entonces se ha sugerido que si los valores de PCR no disminuyen a partir de las 48 horas de tratamiento con antibióticos y hay una mala evolución clínica, se debe considerar una resistencia, ¿no? Por lo tanto, una resistencia al antibiótico, por lo tanto, hay que cambiar de antibióticos. Entonces, el PCR lo vemos como un reactante de la fase aguda para diagnóstico y también para control. ¿No? Vemos que si le solicitamos luego de las 48 horas y todavía continúa alto, entonces hay que cambiar de tratamiento antibiótico. Hay un tratamiento también no farmacológico de lo que es la sepsis neonatal, ¿no? Si bien es cierto, el tratamiento antibiótico es
la vía, ¿no? Para una completa recuperación, para una erradicación de este microorganismo bacteriano que está generando la patología. Hay otras medidas de soporte, como por ejemplo, son 3 aspectos fundamentales, ¿no? Las medidas generales, el tratamiento antibiótico y la terapia de soporte, ¿no? Una terapia intensiva de soporte. Entonces ya vimos lo que es la parte de las pruebas. Ahora vamos a ver, por ejemplo, las medidas generales, ¿no? El tratamiento básicamente, no, por ejemplo, en los bebés, no se puede dar en alojamiento conjunto. El tratamiento no se puede dar siempre cuando está con la mamá, ¿no? Siempre tiene que ser en UCI, se tiene que hospitalizar al bebé para poder darle el tratamiento, ¿no? Hay que tener una monitorización de signos vitales constante, ¿no? El ayuno con sonda a gravedad, por ejemplo, no solo en algunos criterios, en algunos establecimientos permiten que la mamá ingrese a darle lactancia materna, ¿no? Pero siempre se evita de alguna manera porque no hay un arrastre de microorganismos, no puede haber una contaminación. Entonces, lo que se hace pues es una alimentación parenteral, ¿no? O fórmula, en el caso de los recién nacidos, pero se va evaluando lo que son los parámetros de laboratorio, ¿no? Por ejemplo, la glucosa, ¿no? Que puede, en algunos casos, de acuerdo al peso del bebé, eh, traer complicaciones también. Entonces, se evalúa siempre eso. Bien, los exámenes de laboratorio necesarios para detectar precozmente la presencia de complicaciones y pues las más capacitadas aquí en la parte de UCI neonatal son las enfermeras o las técnicas de enfermería quienes dan básicamente lo que es este soporte, ¿no? El monitoreo constante lo hacen las enfermeras y siempre tienen un protocolo, ¿no? Un protocolo de lavado de manos antes y después de revisar a cada bebé, ¿no? Eso se ve en lo que es la UCI, ¿no? No es que ingresa y se lava las manos y evalúa a todos los bebés. No, es un lavado de manos por cada bebé, justamente para evitar lo que es la contaminación cruzada, ¿no? Lo que es la terapia intensiva de apoyo, para el manejo del shock séptico, básicamente lo que veíamos, que es evaluar siempre la vía aérea que esté permeable, ¿no? La respiración y la circulación. Hay que evaluar siempre esos parámetros, ¿no? Para poder brindar un soporte en el caso de que el bebé ingrese a un shock séptico, ¿no? Entonces son estos 3 parámetros los que se pueden alterar en el caso de que el bebé, o lo que nos va a dar manifestaciones clínicas más tempranas de un shock séptico, ¿no? Y tenemos los antibióticos de uso más común en lo que es la sepsis neonatal. Vemos, por ejemplo, no vamos a hablar de dosis, pero vemos, por ejemplo, el tratamiento inicial generalmente es ampicilina, ¿no? Para el caso de las meningitis, ¿no? Y cuando el bebé, por ejemplo, dentro del factor de riesgo que les mencionaba, estaba lo que es el estreptococo del grupo B, ¿no? Cuando el bebé que tiene este factor de riesgo, este patógeno, ya nace con esta bacteria, este sería el tratamiento, ¿no? La ampicilina. Para lo que es el tema de sepsis como tal, puede ser el tratamiento con amikacina, gentamicina, cefotaxima, que es una cefalosporina, y el tratamiento, perdón, la dosis depende mucho de la semana de gestación, ¿no? Entonces, ahí se va evaluando, ¿no? Esta es una tabla referencial. Se puede utilizar otras cefalosporinas, ¿no? Por ejemplo, lo que es el cefepime, ¿no? Y antibióticos de muy amplio espectro, como el meropenem o vancomicina, ¿no? Son antibióticos que se utilizan cuando son, por ejemplo, en este caso, meningitis, pero causadas por microorganismos netamente patógenos, perdón, nosocomiales, ¿no? Como por ejemplo la pseudomonas. La pseudomonas es una bacteria que es muy resistente a la mayoría de antibióticos, justamente porque es una bacteria nosocomial, ¿no? Entonces, es muy resistente a la mayoría de antibióticos. Por lo tanto, cuando las infecciones son por esta pseudomona, los tratamientos tienen que ser fuertes y básicamente erradicadores, ¿no? Entonces, se utiliza lo que es el meropenem y la vancomicina.
Entonces, básicamente, vamos a ver un resumen de lo que es el manejo de estos pacientes con sepsis, ¿no? En lo que es la evaluación de recién nacidos asintomáticos, cuando el bebé no tiene síntomas, ¿no? Pero, por ejemplo, tiene los factores de riesgo, hay que sospechar. ¿Cuándo sospecho sepsis? Por ejemplo, cuando hay una ruptura prematura de membranas, se evalúa desde las 12 horas, pero es un factor de riesgo, se considera factor de riesgo desde las 18. Bien, desde las 18 horas. ¿Por qué? Porque la ruptura prematura de membranas también se le administra antibiótico, ¿no? Entonces, si ya desde las 12 horas yo veo que ya la gestante está con ruptura prematura de membranas y no se produce el parto, se le da un antibiótico, ¿no? Es un factor de riesgo cuando está expuesto el bebé, ¿no? Estas membranas están rotas desde más de 18 horas. Leucocitosis, el índice de neutrófilos que les mencionaba, que sea mayor a 0.2, y una PCR aumentada, ¿no? Entonces, inmediatamente con estos factores de riesgo y ante la sospecha de una sepsis, inmediatamente se pide un hemocultivo y se inicia el tratamiento antibiótico, ¿no? No al revés. Primero es el hemocultivo y luego el tratamiento antibiótico, ¿no? Si el cultivo sale negativo, ¿no? El antibiótico puede permanecer, podemos brindar el antibiótico hasta 48 horas, ¿no? Y luego lo suspendemos, ¿no? Si el paciente continúa asintomático, recordemos que es un recién nacido asintomático, ¿no? Se le brinda el alta, ¿no? Y se considera punción lumbar si es que eventualmente llegara a presentar síntomas, ¿no? Porque ya queda como un paciente, un recién nacido con antecedente de sepsis, ¿no? Y se debe considerar punción lumbar bajo razones necesarias, ¿no? Según la evaluación clínica. Y si el cultivo sale positivo, se realiza la punción lumbar, ¿no? Se le brinda antibióticos de 7 a 10 días, ¿no? Por la bacteriemia, por la presencia de bacterias por la sepsis, y si hay meningitis, por ejemplo, se puede extender el antibiótico hasta los 21 días, ¿no? Hablamos de una antibiótico-terapia de 14 a 21 días. Ahora, este manejo cambia cuando el recién nacido es sintomático, ¿no? Tiene los síntomas. Por ejemplo, una RPM mayor a 12 horas, en este caso sería como un factor de riesgo mayor a 18, ¿no? Los factores de riesgo que hemos visto, los índices, ¿no? Los índices de neutrófilos, el hemocultivo, el PCR, se puede solicitar en algunos casos, como hay alteraciones en la vía respiratoria, alteraciones respiratorias, a veces se solicita radiografías de tórax, porque a veces no tienen otra sintomatología, ¿no? Solamente una taquipnia o tiene retracciones, entonces lo asociamos más con patologías de la vía respiratoria que vimos en la sesión anterior, ¿no? Y se solicita a veces radiografía de tórax. Entonces, cuando tienen menos de 2 valores anormales y un hemocultivo negativo, ¿no? Se brinda como el flujograma anterior, ¿no? Rápidamente antibióticos por 48 horas y si no, y continúa sin síntomas, alta, ¿no? Alta del recién nacido. Si tiene mayor a 2 valores anormales, se realiza la punción lumbar, ¿no? Y si el hemocultivo sale negativo y la punción lumbar normal, ¿no? Se le brinda igualmente antibiótico de 7 a 10 días si hay una alta sospecha clínica, ¿no? De sepsis o si la madre recibió antibióticos prenatales, ¿no? Por algún factor de riesgo en específico, ¿no? Ya sea por ser portadora de estreptococo del grupo B o por infecciones de la vía urinaria o por corioamnionitis, si por alguna razón recibió antibióticos prenatales. Y cuando tiene mayor a 2 valores anormales, se realiza la punción lumbar y el hemocultivo sale positivo y la punción lumbar alterada, ¿no? Vemos igualmente lo del manejo anterior, ¿no? El antibiótico se puede extender hasta por 21 días en el caso de meningitis. Y si es solamente lo que es la sepsis, el tratamiento se evalúa de 7 a 10 días. ¿Cuáles son las complicaciones de lo que es la sepsis neonatal? ¿No? Y hemos visto que la primera complicación es la meningitis. Básicamente, en nuestro medio, la meningitis es la principal complicación y hay que sospechar siempre cuando el PCR, por ejemplo, que vemos que también es un parámetro de control, no disminuye, ¿no? Entonces, siempre hay que sospechar de meningitis. Luego sospechamos de lo que es shock séptico, una coagulación intravascular diseminada o una falla o disfunción multiorgánica, ¿no? O orgánica múltiple. Entonces, esas serían las complicaciones principales de lo que es la sepsis neonatal.
Y ahí culminaría nuestro tema de hoy. ¿Hay alguna pregunta, algún aporte? Alexis, te escuchamos. A ver, Alexis nos pregunta, en el casos graves de uso de meropenem, ¿se considera el clearance de creatinina? Claro, cuando se utiliza estos antibióticos de amplio espectro, no solamente nos quedamos con la parte del hemograma, ¿no? Hay que hacer una evaluación completa, porque hay que hacer un ajuste de dosis en el caso de que estos bebés, pues, se tengan por ejemplo, como al ser una reacción de una respuesta inflamatoria sistémica, puede haber complicaciones o alteraciones en la función renal, ¿no? Entonces hay que hacer un ajuste de dosis en estos casos. Entonces siempre se hace un perfil completo, no solamente nos quedamos con el hemograma, hacemos un perfil hepático, hacemos un perfil renal, ¿no? Entonces siempre se tiene en cuenta, tanto no solamente en neonatos, en todos los pacientes, ¿no? Hay que, al hacer uso de estos medicamentos que son extremadamente potentes, ¿no? De amplio espectro, se utiliza estos parámetros, estos perfiles. Entonces sí se considera lo que es el perfil renal como tal. A ver, Patsy nos pregunta cómo afecta la sepsis neonatal al desarrollo y bienestar general del bebé. Bien, en ese momento vamos a ver unas manifestaciones clínicas del bebé que sí compromete su desarrollo y su crecimiento, ¿no? En ese momento. Si tú me hablas de secuelas, por ejemplo, en lo que corresponde al desarrollo posterior a eso, eh, hay ciertos conflictos con respecto a eso o diferentes opiniones. ¿Por qué? Porque una sepsis, si bien es cierto, es bacteriana, se erradica al agente al microorganismo y ya no debería generar ninguna complicación en el bebé más adelante, ¿no? Queda como un episodio infeccioso y ahí culmina el cuadro, ¿no? Entonces no debería generar ninguna alteración en el desarrollo. Pero, sin embargo, la fisiopatología de estos cuadros nos habla de hipoxia tisular, daño celular, ¿no? Entonces, podría generar alguna alteración en lo que corresponde al sistema inmunológico del bebé, ¿no? Del recién nacido, que podría afectar de alguna manera en su desarrollo, no, pero podría generar en una debilidad del sistema inmunitario y generar estar más expuesto a generar ciertas infecciones o ciertas patologías, ¿no? Entonces, de alguna manera se compromete en lo que es el bienestar del bebé, ¿no? El sistema inmunológico, la respuesta ante ciertos agentes patógenos, ¿no? Entonces, hay un conflicto ahí en los estudios con respecto a lo posterior, ¿no? ¿Qué pasa después de un cuadro de sepsis en el recién nacido, en el bebé, ¿no? Si bien es cierto, el cuadro infeccioso cede y ya no debería generar otra complicación en el bebé,
pero sí, hablamos de una cascada inflamatoria, pues que como vemos es multisistémica, ¿no? Entonces podría generar secuelas, pero no en el desarrollo del bebé como tal, sino en lo que es el sistema inmunitario, ¿no? Saray nos pregunta, en el caso de los bebés con sífilis, se diagnostica en las primeras horas de vida. Em, la sífilis es una enfermedad que se diagnostica en la mamá cuando está gestando. Entonces, nosotros ya sabemos desde el momento del parto, al momento del parto, si el bebé va a nacer con sífilis o no, de acuerdo a si la mamá recibió tratamiento o no. Entonces, no es que al momento del parto se le hace la prueba al bebé. Nosotros ya sabemos si es que el bebé va a nacer con esta patología, porque se le realiza a la mamá durante el proceso de gestación, ¿no? Eh, el tratamiento básicamente es con antibióticos, ¿no? Entonces, de alguna manera, a través de la barrera placentaria, el bebé ya recibe ciertos anticuerpos para esta patología, entonces, por lo tanto, es solo observación, ¿no? Solo observación en estos casos. En el caso de que la mamá no sepa, que no haya sabido de esta enfermedad, nunca haya recibido tratamiento hasta el final, ¿no? Hasta el final del parto, ahí sí se da un tratamiento al recién nacido, ¿no? Pache nos dice, ¿qué papel juegan los antibióticos en el tratamiento de la sepsis neonatal? El papel es fundamental, pues, ¿no? Si hablamos de una infección bacteriana, los antibióticos son el mecanismo, la vía por la cual erradicar estos antibióticos. No podemos tratar una infección bacteriana solamente con mecanismos de soporte, ¿no? No podemos, no se puede, ¿no? Porque hablamos de una colonización de bacterias, ¿no? Por lo tanto, hay que utilizar los medios, que serían pues los antibióticos, y para esto, para identificar cuál es el tratamiento adecuado, es por lo que se utilizan los cultivos, ¿no? Entonces, hablamos de un antibiótico, como les mencionaba, una antibiótico-terapia inicial, cuando empírica, en el término, un tratamiento empírico cuando no tenemos los resultados del hemocultivo, pero lo ideal es tener a partir del tercer día el resultado del hemocultivo con el antibiograma, ¿no? Para cambiar el tratamiento a un medicamento que sea específico para el microorganismo que está generando la infección, ¿no? Entonces, en los manejos, en las guías, si vemos que desde ya se brinda un tratamiento empírico, entonces vemos cuál es la importancia, ¿no? No podemos esperar que el bebé, en este caso de sepsis, esté mucho tiempo sin antibióticos, ¿no? Si no fuera tan fundamental, si no fuera tan importante el uso de antibióticos, esperaríamos hasta el tercer día que salga el cultivo y ahí vemos si le damos o no antibiótico. Pero vemos que la guía de práctica, las normas de actuación, no nos dicen eso, no nos dicen que hay que brindar tratamiento empírico hasta el tercer día que salga el resultado y ahí se suspende el tratamiento o se cambia a un tratamiento antibiótico más específico. Entonces, es fundamental el tratamiento antibiótico en estos casos de sepsis, ¿no? Hay riesgos. Sí, hay el uso de antibióticos, sobre todo en los recién nacidos, hay que manejarlo con mucho cuidado, ¿no? De repente en un adulto podemos dar un tratamiento y de repente no genera ninguna reacción en él. Pero en los recién nacidos hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que pueden generar
por ejemplo, que son ototóxicos, ¿no? Que significa que pueden causar sordera en el recién nacido, o sea, generan muchas alteraciones en los recién nacidos, o pueden ser hepatotóxicos, ¿no? Que generan daño en el hígado de los recién nacidos. Entonces, siempre hay riesgos, no solamente por el tipo de antibióticos, sino también por la dosis, por ejemplo, ¿no? Excederse de la dosis es muy delicado el uso de antibióticos en recién nacidos y por lo tanto se genera un riesgo, ¿no? De alguna manera. Pero hay que evaluar siempre el riesgo-beneficio, ¿no? Que es muy importante el uso de antibióticos en este caso porque la sepsis es un cuadro generalizado, ¿no? Entonces, el riesgo de muerte es muy alto en estos casos. ¿Hay alguna otra pregunta? De nada, Patsy. ¿Hay alguna otra pregunta, algún aporte de repente? ¿Ha quedado todo claro con respecto a este tema? Listo, Saraí, Alicia. Bien, entonces si no hay ninguna, muy bien, Alexis, muchas gracias. Si no hay ninguna otra pregunta, espero haber cubierto todas sus dudas. Nos quedaríamos ahí en esta sesión. Muchas gracias por su participación, como en todas las clases, y muchas gracias por su presencia en nuestra clase de hoy. Bien, conmigo hasta el día viernes en nuestra última clase. Bien, no se vayan para que se queden para el Kahoot. Muchas gracias, hasta luego.